Palabra de vida. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículos 13 al 23. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les mandó a los discípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. Desde entonces empezó Jesús a explicar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. No lo permita Dios, Señor, eso no puede pasarte. Jesús se volvió y dijo a Pedro: Quítate de mi vista, Satanás, que me haces tropezar. Tú piensas como los hombres, no como Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Frente al interrogante profundamente existencial sobre el llamado misterio de Jesús, la gente no alcanza a comprender cómo se le puede definir a él. A la pregunta de Jesús: ¿cómo me ve la gente? ¿Cómo me percibe la comunidad? Unos dicen: algunos te ven como Juan el Bautista, otros como el gran profeta Elías o alguno de los antiguos profetas del Antiguo Testamento. Simón Pedro toma la palabra y dirá: tú eres el Mesías, el ungido de Dios. Y de alguna manera reconoce que ese mesianismo es solamente dado por la fuerza de Dios. Aquí entenderemos una segunda verdad, y es esta: el mesianismo de Jesús no se da desde el poder humano, desde el poder político, desde el poder económico, desde el reconocimiento de los hombres. El mesianismo de Jesús se da desde el poder de la cruz, porque a la palabra de Pedro: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, él dirá que tendrá que marchar a Jerusalén, perder la vida a manos de los jefes religiosos de la ciudad, ser ejecutado en una cruz y resucitar al tercer día. Es irónico que Jesús vincule la profesión mesiánica de fe que hace Pedro sobre el misterio de su persona con el camino de la cruz, que no puede independizarse o separarse de su mesianismo. De alguna manera es una enseñanza para nuestra vida. Si somos seguidores de Jesús, estamos llamados a abrazar la cruz y no a renegar de la cruz que la vida nos va presentando. Jesús nunca nos ha hablado de paraísos, nunca nos ha hablado de una vida perfecta, sin dolores, sin contradicciones. Él nos habla de una vida eterna con el Padre Dios, pero nos habla de que si queremos ser sus discípulos, tenemos que aprender a cargar la cruz, porque Él es Mesías, Él es Salvador precisamente desde el misterio de la cruz. Pero en una tercera reflexión sobre este Evangelio, descubrimos la gran incoherencia del apóstol Pedro, paradigmática, imagen fotográfica de lo que son las incoherencias de nosotros los hombres. Acababa de decirle a Jesús que Él es el Hijo del Dios vivo, el Mesías, y ahora cuando le dice que Él tiene que padecer, Pedro se escandaliza de la cruz y afirmará: no lo permita Dios el Señor, eso no puede pasarte, tú no puedes sufrir. Jesús, entendiendo que es claramente una mirada solo de hombre y no de fe, le dirá a Pedro:
Apártate de mi vista, Satanás. Me haces tropezar en mi camino de ser fiel a la voluntad de mi Padre Dios. Tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Hoy aprendamos estas 3 lecciones. No es fácil, 1, distinguir o de alguna manera definir el misterio llamado Jesús. Es un profeta, pero fue más que un profeta. 2, su mesianismo, como lo define el apóstol Pedro, es un mesianismo, un liderazgo desde la cruz, desde la entrega personal de cada día. Y 3, cómo un hombre es capaz de ser tan lúcido, de afirmar que Jesús es el Mesías, pero a renglón seguido, de alguna manera desconocer el sufrimiento por el que debe de pasar ese Mesías. Es la incoherencia de Pedro y es nuestra incoherencia que muchas veces no detectamos en la vida. Señor, ayúdame a ser un hombre de fe, ayúdame a reconocerte como el Señor y Dios de mi vida y ayúdame a ser coherente entre la fe que profeso y la vida que llevo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Sintonízanos en tu móvil o tablet buscándonos en Google como Amén Radio.